¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, pasando la semana excelente y bueno, ahora sí que se están siendo efectivas sus clases, ¿de acuerdo? Bueno, como les había comentado, antes que nada, pues un gusto saludarlos y estar nuevamente aquí con ustedes. Este es un pequeño tutorial, puede hacerlo lo más pronto posible, es decir, para no aburrirlos con tanto. Yo sé que pues, ya están viendo esto en clase, seguramente ya repasaron un poquito, ¿no? Este video más que nada es informativo, o sea, vamos a ver un poquito de lo que es la ley de Gauss y como tal y que nos deja un poquito de esto, ¿no? Antes de comenzar, se me olvidó decir en la clase pasada definitivamente lo de la parte de la tarea. Yo les había comentado que esta semana les voy a enviar H6 y H7, lo cual es, lo voy a enviar yo creo que el día de mañana. No, a ver si puedo hacerlo ahorita y si no mañana. Seguro lo tiene. H6 corresponde a lo de diferencial de potencial y potencial eléctrico. Igual les envío sus ejercicios, unos 3, 4 con su tutorial para que repase y se prepare para la próxima semana para el examen, ¿no? H7 corresponde a lo que vamos a ver el día de hoy. De la parte de teoría, como lo pueden ver ahorita en pantalla, y de los ejercicios que les voy a enviar el día de mañana o el día de hoy. Igual, se les voy a enviar esto con su tutorial, no pasa nada. O sea, este es un tutorial aparte. Aquí nada más vamos a ver la parte de teoría, un poquito de qué es la ley de Gauss, y ya complementamos con la tarea, ¿no? H6 y H7 se entregan en la próxima clase, acuérdense. Dentro de esa clase se entrega y también hacemos el repaso de las H's y su proyecto, ¿de acuerdo? Por favor, si tiene alguna duda, avíseme. Por el momento le vamos a iniciar con esta parte. Dentro de la H7, por así decirlo, es esta como tal, es la parte de teoría. Aquí está, mire. Entonces en realidad es H6, que la diferencial de potencial y potencial eléctrico. H7, que va a ser esta de teoría, por favor, si es amable. Investigue ley de Gauss, superficie gaussiana, campo eléctrico en un campo infinito, flujo de campo eléctrico e integral doble cerrada. Con eso, con 5 conceptos es más que suficiente. Por favor, igual, a mano, escaneada, y me lo envió a mi correo antes del domingo, antes de las 12 de la noche, por favor, solamente para ya el domingo empezar a hacer la recolección de las tareas. Si es tan amable. Y H8 ya sería la parte de los ejercicios que vamos a ver de la teoría del día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, le dejo esta parte para que lo haga, ¿no? Si es tan amable. Ahora sí, vamos a ver, ley de Gauss, ya para no quitarles más tiempo. Ok, es muy padre esta parte por dos cositas. Una, porque abrió mucho campo en la parte de aplicación. La ley de Gauss, o sea, como tal, es una parte microscópica porque estudia lo que son las cargas. Y usted me dijo que una carga era una cosita subatómica que tiene cargas positivas, negativas, se atraen y se repelen, así de fácil. ¿De acuerdo? Entonces abre un paso para grandes aplicaciones en la vida real. Ya le diré cuáles son. Y la segunda es, también se aplica para cosas macro, como por ejemplo la fuerza gravitacional. Es ley de Gauss, básicamente. Es una esfera, el planeta es una esfera, ¿no? Y hay una fuerza que está actuando de forma negativa, que es hacia adentro, por así decirlo, que es la gravedad. O sea, básicamente, ahorita vamos a llegar a esa parte, pero ya ustedes van a ver que el planeta, usted está aquí muy feliz, y están afectando lo que es la gravedad, ¿no? Entonces, imagínense que, digo, usted está aquí y en realidad esas fuerzas de atracción, por así decirlo, es la gravedad. Y básicamente es la ley de Gauss. Ahorita vamos a ver por qué llegamos a ese punto, ¿no? Pero bueno, no se preocupe. Déjenme borrar el solecito. Digo, el planeta. Ok. Bueno, entonces, antes de comenzar, primero, bueno, como parte de su tarea, pues va a investigar esta partecita de teoría, ¿no? Pero bueno, una similitud súper sencilla de lo que la ley de Gauss es muy sencillo. Cuando usted va al gimnasio, regresa de correr, regresa de la casa, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Ir al baño con su toalla y tomar un baño, ¿no? Entonces tiene una regadera usted. Tiene su regadera y le abre a la llave, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Llega el agua, ¿no? Así, empieza a caer el agua. Entonces, básicamente eso es la ley de Gauss. Es una referencia a una regadera, ¿de acuerdo? Imagínense que tiene un área, por así decirlo, que es una regadera, por así decirlo, en su casa. Tiene un área y tiene un flujo, que en este caso sería el agua, ¿no? Que sería esta parte, por así decirlo. Entonces, como tiene un flujo, por lo tanto, Gauss dijo, ¿sabes qué? Aproximadamente en 1890, dijo, ¿sabes qué? Muy sencillo. Si es un área y es un flujo, entonces vamos a mecánica clásica. Es un caudal, o sea, es de Q. Tal vez ustedes no lo han visto, pero ya lo vieron en prepa. Creo que lo van a ver en mecánica de fluidos. O precisamente este cuatrimestre lo tienen que ver en lo de materiales, algo así que me decía, ¿no? Con su profesor Obed. Entonces ahí le van a enseñar un poquito de caudal. Entonces, como parte Q es igual a un caudal. Y usted va a decir, bueno, si recuerdo un poquito de la prepa y todo eso que me decían, el caudal básicamente es una diferencial entre el volumen con respecto al tiempo. Es decir, cuánta cantidad de agua, cuánta cantidad de flujo pasa por en cierta área en un determinado tiempo. Es todo, ¿no? O sea, así de fácil.
Por lo tanto, esto es igual, exactamente dijo Gauss. ¿Sabes qué? Si lo relaciono con cargas eléctricas, si este fuera un espacio microscópico y esto en vez del agua son mis cargas, es muy sencillo. Al final termino con una pequeña ecuación, la cual ecuación dice que es ¿sabes qué? Un área que multiplica a una velocidad y una velocidad vectorial. Como lo vimos a los que estuvieron conmigo, los otros maestros, en física, ¿no? En el cuatro pasado, que la velocidad puede considerarse vectorial, ¿no? Porque acuérdense que la velocidad simplemente tú lo puedes ver como un punto A y un punto B, ¿no? Que resta el punto A, tiene un punto A y un punto B. Entonces dice, ¿usted cómo obtiene la velocidad vectorial? Pues el punto final, velocidad final, menos la velocidad inicial, ¿no? Por así decirlo. Bueno, de ahí parte esta parte vectorial. Entonces, se fija, Gauss lo único que dijo, ¿sabes qué? Entonces tengo una determinada área. Permítame. Tengo una determinada área y lo multiplico por una velocidad vectorial. Así de fácil. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta es una magnitud que multiplica un ¿qué? A un vector. Así de fácil. Y usted sabe hacer eso. En física lo vio. Multiplica la magnitud por el vector. Así de fácil. ¿De acuerdo? Ok, entonces continuamos. Entonces dijo Gauss, ¿sabes qué? Todas esas cargas, por así decirlo, que pasan por esa área, le vamos a llamar líneas de campo. ¿De acuerdo? Dice, ¿sabes qué? Le voy a llamar líneas de campo. Líneas de campo. Pero líneas de campo, ¿qué? Existen en el mundo en aplicaciones de todo tipo que usted guste. O sea, no se vaya, como dice, por ejemplo, el agua son líneas líneas de campo hidráulica. ¿Se fija? Sería agua. Si lo fuese como un imán, entonces sería líneas de campo magnético. Si fuese esfuerzo mecánico, líneas de campo mecánico. Aquí, como estamos trabajando en electromagnetismo, ¿cómo cree que se le conozcan estas líneas de campo? ¿Qué? Eléctrico, ya lo vimos, ¿no? Y el campo eléctrico, ¿se acuerda que el campo eléctrico ya lo habíamos calculado, ¿no? Y tenía por ahí una figurita, que es ¿qué? La E, ¿no? O ya sea vectorial también, campo eléctrico, ¿se acuerdan? Son líneas de campo eléctrico. Entonces, al final y al cabo, esas líneas de campo eléctrico básicamente están afectándose, pero ¿ahora qué? En un área. Es todo. O sea, Gauss dijo, ¿sabes qué? Ahora yo voy a darle un límite. Ya voy a darle los límites. Entonces, como ya hay unos límites, ya por ahí entramos con integrales. El cuadro pasado llevaron a integrales y una integral básicamente es una sumatoria de un punto A a un punto B, ¿no? ¿Y el diferencial qué es? El diferencial es la resta de esa parte. Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Para que no nos confundamos. Muy bien, entonces dijo, ¿sabes qué? Es un flujo en una cierta área. Así de fácil. Entonces yo lo voy a determinar, dijo Gauss, ¿sabes qué? Lo voy a determinar de esta manera porque se me da la gana. Es un área, un flujo eléctrico. Así de fácil. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Este simbolito es igual a flujo de campo eléctrico. Le voy a abreviar flujo de campo eléctrico. Es un flujo de campo eléctrico a través de una superficie. De una superficie. Así de fácil. ¿Y esa superficie qué cree? Puede ser un cuadrado, un triángulo, un círculo. ¿De acuerdo? Pero ojo, puede ser cerrada o abierta. ¿De acuerdo? Ahorita vemos qué onda con esa superficie. Ahí está, perfecto. Vamos a iniciar con las dos partes que le digo, ¿no? Ok, Gauss se dio cuenta de que ese simbolito es el flujo del campo eléctrico. Así de fácil. Como habíamos dicho, esas superficies pueden ser abiertas o cerradas. Vamos a ver qué pasa con una superficie abierta, ¿no? Imagínense. ¿Qué pasa? Usted tiene... Déjame poner con otro color. Imagínense que tiene un cuadrado y una placa de metal, por así decirlo. Y por aquí está viniendo un electrón. Viene otro electrón. Viene otro electrón. Y viene otro. Y así millones. ¿De acuerdo? Que pasan por aquí. ¿Se fija? Él quiere decir que sobre esa área están pasando flujos eléctricos. O decir, electrones. Por así decirlo, ¿no? Está un flujo. Así de fácil. ¿Qué ángulo se está formando con esa placa? Aquí es decir, se pone esta placa, ¿qué ángulo está formando? Claramente es un ángulo de 90. Por lo tanto, podemos iniciar que estas son líneas de campo perpendiculares a la superficie. ¿Y qué quiere decir que sean perpendiculares a la superficie? Es que tienen 90 grados. Ok, ¿por qué le digo esto? Existen tres diferentes formas en superficies abiertas de diferenciarlo. Que son perpendiculares a la superficie, que son paralelas a la superficie, paralelas, y que tienen un ángulo. O sea, un ejercicio, como vi que les entregó el maestro, algunos les decía un ángulo, ¿no? Así de fácil. Paralelas, perpendiculares a la superficie, paralelas a la superficie y con un ángulo a la superficie. Así de fácil. Estas dos partes de perpendicular y paralelas, ahorita las vamos a ver con los ejercicios, más adelante lo va a ver. Sobre todo lo del ángulo. ¿Cómo viene lo del ángulo? Vamos a ver. Para entender la parte del ángulo, primero hay que ya determinar como tal una fórmula. Porque Gauss dijo, ¿sabes qué? Si yo tengo
un circulito con una I que es a través, que se representa el flujo eléctrico, esto va a ser igual a lo siguiente. Ya habíamos dicho que era un área por mi campo eléctrico. Ahí está, ¿no? Magnitud por vector. Entonces, ¿qué unidades tiene el área? Ya lo hemos visto en el sentido, en el sistema internacional de medidas, metro cuadrado, ¿no? ¿Qué unidades tiene el campo eléctrico? Newton sobre Coulomb, ¿no? Entonces el flujo eléctrico se mide en Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Ahí está. Usted lo tiene que dar en desglose de unidades, eso siempre, sea integral, sea multiplicación lineal, como sea. Pero de ahí parte las unidades, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces nos quedamos con esta formulita por el momento, ¿no? Ahora, yo le había dicho que existen paralelas, perpendiculares y con ángulo, ¿verdad? La parte de paralelo está muy sencillo, porque viene lo que es el flujo eléctrico o flujo o campo eléctrico y aplica usted esta fórmula. Así de fácil. O sea, si viene un flujo así, se dice, calcule el flujo eléctrico de la siguiente placa o en la siguiente área que atraviesa el flujo eléctrico, que atraviesan las líneas de campo eléctrico, calcúlelo, y usted tiene el área, le da el flujo y ya, al final lo multiplica directamente, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si cuando la superficie no es perpendicular o paralela? ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que tengo la siguiente figura. Vamos a ver. A ver si me sale. Muy bien. Excelente. Vamos a ver cómo se quedaría esta por acá, esta por acá, esta por aquí. Ándele, muy bien. Ahora imagínense que tiene esta siguiente figura, ¿no? Y tienen flujos eléctricos que vienen por aquí, vienen por acá. Y esto sale por aquí, ¿no? Que lo pongo por acá. Ahí está. Viene otro por acá, viene otro por acá, viene otro por acá, viene otro por acá, viene otro por acá y otro por acá. Ahí está. Dos cosas muy sencillas. Usted me dirá, ¿sabes qué? Yo aquí estoy automáticamente viendo que ya hay una superficie, ¿no? Esta de aquí. O sea, si usted lo ve de frente esa pieza, entonces yo puedo determinar esto como una área 1, ¿no? Digo, es mi área 1. O sea, esto es muy parecido a lo de aquí, ¿no? Ahí está. Es una placa y cuadrada o rectangular, como usted guste. Quiere decir que los flujos forman un ángulo de 90. Es decir, usted va a aplicar esta fórmula para calcular el flujo en esta área. Pero, ¿ahora qué pasa si ahora tiene esta área? Ahora el área que ya está inclinada, vamos. ¿Se fija? ¿Aplicaremos esta fórmula? Ya no, vamos a ver qué pasa. Aplicamos ingeniería, muy sencillo. ¿Qué quiere decir? Volteo mi placa. Quiere decir que estoy viendo la placa algo así, ¿no? Simón, ¿sí? Ahí está. Entonces usted sabe que aquí está mi A1 y esta área, ¿qué le parece si le llamamos A2? ¿Va? Ahí está. Área 1 y área 2. Con área 1 ya sabemos qué fórmula vamos a utilizar. Esta de aquí, ¿no? Ahí está. Directota. Pero, ¿qué pasa con el área 2? Yo dibujo mis líneas de campo magnético o flujo campo eléctrico, como usted gusta. Ahí está, ¿no? Están entrando por aquí y salen por acá. Ahí está. Ahora, muy sencillo. Aplicamos ingeniería, ¿qué cree? Pitágoras, ahí está. Muy sencillo. Usted sabe que sobre esta área, A1 ya sabe qué fórmula utilizar. Pero sobre esta área ya cambia, ¿no? Ya es un poquito diferente. Ahora, ¿cómo relacionamos tanto esta área con esta otra área? Ley de Gauss, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos dice? Yo puedo decir de la siguiente manera, ¿no? Que obviamente función trigonométrica, de parte de Pitágoras, le relaciona la hipotenusa con un cateto adyacente de este ángulo, obviamente, porque si usted ve este ángulo es el opuesto, adyacente, y la hipotenusa. ¿Qué función? El coseno, ¿no? Entonces usted sabe que si el coseno de ese ángulo, llámese teta, alfa, como usted guste, va a ser el cateto adyacente, llámese A1 en este caso, sobre hipotenusa 2. ¿Se fija? O sea, nada más lo saqué de aquí. Simón, ¿se fija? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar esta área? Llámese A2 o A1, como usted guste. ¿Qué tengo que hacer? Es un simple despeje, ¿no? A2 va a ser igual a ¿qué? A1 sobre coseno de teta, ¿no? Y si yo quiero encontrar, en este caso, A1 va a ser igual a A2 por el coseno de teta, ¿no? Permítame, déjeme agregar esto. Por el coseno de teta. ¿Se fija? Ya tenemos las dos áreas. Permítame. Aquí está. Ahí está. O sea, de ahí podemos, por así decirlo, obtener esa información. Ahora, ¿qué es más fácil trabajar? ¿Con una multiplicación o con una división? Obviamente, por la parte matemática, es mucho más fácil trabajar con una multiplicación, ¿de acuerdo? Que con una división, porque al dividirlo sobre un coseno, este número se nos vaya a ser muy alto o muy grande. Y al hacer una multiplicación podemos controlar lo que son los valores. Al final es lo mismo.
Pero Gauss se dio cuenta que por análisis matemático, digamos que es más sencillo o reducimos el trabajo matemático si lo hacemos con una multiplicación. Entonces, ahora imagínense que, ok, esta área, llámese área 1 o 2, como usted guste, esto es igual a esta cosa. Entonces imagínense que esta 1 yo la puedo reemplazar, ¿en dónde? Aquí, ¿no? Aquí, lo voy a poner acá, ¿no? Quedándonos una fórmula de la siguiente manera. Permítame. Aquí está. Entonces voy a decir que el flujo, con el símbolo que ya tenemos, es igual a, en vez del área, bueno, y originalmente es así, ¿no? A1, por así decirlo, por el campo eléctrico, ¿no? Eso es igual a esta área, lo sustituyo por esta fórmula. ¿Dónde estoy? Aquí está. Por esta de aquí, ¿no? A2 por el coseno del ángulo. O llámese una simple A, lo voy a dejar con A. Al final al cabo es un área. A por el coseno del ángulo que multiplica a un vector campo eléctrico. ¿Se fija? Entonces ya como vamos desarrollando un poquito más la fórmula. ¿Se fija? Ahí está. Ahora, fíjese, esta parte es también bastante importante de cómo determinamos eso, lo del ángulo y que es un vector y bla, 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 bla. Ahí le va, ¿por qué? Ok. Bueno, lo voy a dejar aquí, nomás déjenme ver esta parte. Esta es la fórmula que nos interesa, por así decirlo. No, sobre todo la voy a acomodar. No es como tal la que vamos a trabajar al final, pero al final tenemos que llegar a una determinada, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿de dónde parte lo que es ese coseno? ¿De acuerdo? Ya habíamos dicho que es lo del área, ¿no? Que estaba aquí, ¿no? Ese coseno relacionando un área con otra área, ¿de acuerdo? Ahora, para obtener la magnitud, o sea, usted al final quiere encontrar un flujo, ¿no? Y un flujo al final es una magnitud. ¿Se acuerda cuando veíamos lo de fuerzas? Yo sé que usted cuando calculaba una fuerza le daba una magnitud, es decir, 3 newtons, por así decirlo. Cuando usted calculaba un campo eléctrico le daban 3 newtons sobre coulomb, ¿no? ¿Se fija? Ahora, estas son magnitudes, 3, 3, todo eso. Si usted hace esta multiplicación, va a multiplicar, ok, magnitud por un vector. Si multiplico una magnitud por un vector, al final, ¿qué le va a dar? Un vector, o sea, al final va a tener un vector. ¿Nos va a dar una magnitud? No nos va a dar una magnitud. Entonces, a fuerzas tenemos que hacer algo matemáticamente para que este no sea un vector como tal, sino tiene que ser una magnitud. Dígame, de los productos de vectores, ¿qué producto le da una magnitud como resultado? ¿Se acuerdan en física que veíamos el cuatripasado? Voy a poner aquí. El producto cruz, por ejemplo, tiene un vector A que multiplica a un vector B, que es un producto cruz, que le da. Y un vector A que multiplica producto punto a un vector B que le da. El de arriba que le da, como resultado le da un vector, no le voy a llamar un vector AB vector. Y al final que le da acá A por B producto punto. Al final le da una magnitud AB. O sea, ¿se fija? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Un producto punto. Pero te voy a decir, o sea, ¿un producto punto con quién? O sea, este es lo que nos está dando problemas, ¿no? Este campo eléctrico vectorial. ¿Por quién lo multiplico? De tal manera que nos dé un producto punto. Ahí le va. Gauss se dio cuenta de la siguiente manera. Dijo, o sea, tengo que quitar ese vector a fuerzas. A fuerzas tengo que quitarlo. Perfecto. Voy a dibujar otra vez el triangulito. Ahí está, ¿no? Muy bonito. Ahí está. Y las líneas de campo eléctrico y todo ese relajo, ¿no? Ahora, voy a dibujar solamente una línea. Me dijiste que viene un electrón muy feliz por aquí y sale por acá. Ahí está. Ese es mi campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, en física veíamos, sobre todo en la parte de las leyes de Newton, que existía siempre un vector, ya se me llámese fuerza, velocidad, aceleración. En este campo eléctrico siempre existía otro vector como que ahí afectaba a ese vector, ¿no? Como que era un vector resultante, o sea, ahí andaba de metiche. Sobre todo lo veíamos en la parte de fricción. Cuando existía una fuerza, existía un vector hacia atrás, por así decirlo, que es la fricción, o hacia arriba, cuando era la gravedad. ¿Y se acuerda cómo lo llevamos ese vector? Era un vector normal. Si no recuerda, aquí lo vamos a ver. Es un vector normal. Ahí está. Y se dibujaba con la letra N. ¿Pero qué cree? Es un vector unitario. Entonces, en este caso, en vez de dibujarlo con la letra N, ¿con qué cree que lo voy a dibujar? Ya un poquito más familiar, ¿no? ¿Se acuerda? Entonces, volvemos a trabajar con vectores unitarios. Pero no se preocupe. Aquí no hay tanto problema porque las leyes de Gauss ya le tienen que dar el ángulo. Ahorita ve por qué. O sea, siempre a toda línea de campo eléctrico, o sea, todo electrón que pase por aquí o todo campo o flujo que pase por aquí, siempre cada flechita va a tener su vector unitario resultante. Y un vector unitario, precisamente ahí está la aplicación real, en vida real, para que se utiliza. Si usted multiplica este vector por este vector, o sea, si hace un producto punto, es decir, le pone un puntote acá, producto punto, ¿qué va a obtener ahora sí? Ahora sí un vector, ¿no? Perdón, una magnitud, ¿no? Ahora sí vamos a aplicar este razón.
¿Por qué cree que en las fórmulas anteriores de fuerza y de campo eléctrico también multiplicamos por un vector? Porque al final teníamos que encontrar una magnitud y no nos podíamos quedar con un vector. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí voy a dejar esta parte. Ahora, si se fija, entre el vector unitario y el campo eléctrico hay un ¿qué? Hay un ángulo, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Y ese ángulo es lo que le va a dar el problema. Por eso le dije que existe la parte del ángulo. ¿De acuerdo? Porque es el ángulo que se forma entre el campo eléctrico y ese vector unitario. ¿Se acuerda? ¿Sí queda más o menos un poquito claro? Le digo, al final el vector unitario lo utiliza como resultante de ese campo eléctrico. Es una resultante vectorial, como lo veíamos en física, y se utiliza para hacer un producto punto para encontrar una magnitud. Porque si lo dejáramos así, nos va a dar un vector. ¿Se fija? Aquí nos da un vector y no queremos eso, ¿no? Entonces, ya al tener todo este acomodo, bueno, ojo, antes de que se nos vaya, ya continuar y hacer el reacomodo de la fórmula, siempre, ojo, con este vector, siempre hacia afuera, siempre afuera. ¿Qué quiere decir? Que este vector siempre va afuera de la superficie. O sea, usted no puede venir y decir, ¿sabes qué? Mi vector va hacia acá. Ahí no va su vector. Su vector siempre va afuera de la superficie, vamos. O sea, siempre va hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia donde vaya la dirección del campo. O sea, siempre tiene que ir hacia afuera. No puede ir, por así decirlo, hacia adentro. ¿Sí me explico? O sea, imagínense que si el flujo fuese ahora de aquí, voy para acá, para acá, para acá, y hacia este lado sale mi vector de campo eléctrico, lo voy a poner acá. Si sale mi vector hacia acá, ¿hacia dónde cree que va a estar su vector unitario? Más o menos por aquí, ¿no? Bueno, ya dependiendo del ángulo que le dé el ejercicio. ¿Se fija? O sea, no me va a decir, va por acá, porque este iba por acá también, este de aquí. No. Siempre va hacia afuera de la superficie. ¿Simón? Ándele, para que no se confunda con esa parte. Ok. Teniendo esta información de lo que es el vector unitario, entonces Gauss dijo, ¿sabes qué? Vamos a reescribir nuestra formulita, donde el flujo eléctrico en una superficie determinada va a ser igual a mi vector de campo eléctrico multiplicado por un vector unitario que multiplica ¿a quién? Al área. Ahí está. Ahora sí, si multiplico un vector punto si multiplico un producto punto de dos vectores, me da una magnitud, es decir, me va a dar un 3, por así decirlo, un 3, un 4, que multiplica un 5, por así decirlo. O sea, al final obtengo un vector, una magnitud, no obtengo un vector. ¿Sí se fija más o menos cómo van surgiendo un poquito ahí las cosas? Ahora sí, esta fórmula ya me gusta un poquito más. Ya se parece un poquito a la que vamos a utilizar, ¿no? Bien, ok. Ahora, vamos a ver qué onda. Esto, si se fija, sobre todo esta parte incluye, o sea, lo voy a hacer la separación, por así decirlo. Voy a hacer aquí. Incluye superficies que abiertas. Si no me equivoco, por ahí me fijé que les dieron una tablita, lo cual está súper excelente. Imagínense ¿qué quiere decir superficies abiertas? Es decir, que voy a tener un área, voy a tener perdón, me equivoqué, más bien era una figura, o sea, voy a tener la superficie, por así llamarla. Tengo la superficie y tengo el área de superficie, ¿no? O sea, imagínense, llámese un rectángulo, llámese un cuadrado. ¿Qué le gusta? Acre, que tengo esta acá. Este es otro tutorial que estaba haciendo. Perdón, déjeme borrar esto. Este es de corrientes eléctricas. De hecho, lo que vamos a ver la próxima unidad. Le estaba ayudando ahí a uno de mis exalumnos de mecatrónica que tiene problemas ahí con unos ejercicios. Pero bueno, eso no le importa, ¿verdad? ¿Qué va a decir? ¿Qué me importa, profe? Perdón. Imagínense que usted en muchas áreas, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, puede tener un círculo, ¿de acuerdo? Usted puede tener un semicírculo, si así lo desea. Sobre todo esta parte que son bidimensionales. ¿Qué quiere decir? O sea, que son abiertas. O sea, no tienen 3 dimensiones. Y la parte de las áreas, ya los conocen, ¿no? Por ejemplo, de un rectángulo, base por altura, o lado por base, sí, pues. En el cuadrado es lado por lado, ¿verdad? En el triángulo sería base por altura sobre 2. En el círculo sería pi por radio al cuadrado, En el semicírculo sería pi por radio al cuadrado sobre 2 y bla, bla, bla. O sea, toda imaginación, ¿no? Entonces, creo que esta información ya se las dieron. Es decir, esta parte solamente la voy a utilizar para meterlo aquí, ¿no? El vector unitario ya sí se lo van a dar. Ahorita, ya después vamos a hacer un ejercicio y es muy sencillo. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo le había dicho aquí que aquí siempre una superficie perpendicular son 90 grados, ¿no? Siempre. ¿Qué quiere decir? Que aquí
Si usted fuera una parte ideal, aquí usted tendría su vector unitario, ¿no? Yo sabría que aquí habría 90 grados, ¿verdad? Pero si el ejercicio le dice, ¿sabes qué? Hay un ángulo de 60 grados. Ay, perdón. De 60 grados, hay un ángulo de 60 grados. Entonces, en verdad, ese es el ángulo que se está formando entre ¿cómo se llama? El campo eléctrico y el vector unitario. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo restante, ¿cuánto sería? De 30 grados. Y con este voy a trabajar para el vector unitario. ¿Se fija? Bueno, ahorita lo vamos a ver en los ejercicios. No se preocupen, no se confunda. O sea, el chiste es que el vector unitario lo vamos a dar en los ejercicios, ¿no? Y obviamente el campo eléctrico también se lo da el ejercicio, ¿no? Que 30 newtons sobre coulomb o lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto, ojo, toda esta parte para superficies cerradas. Voy a poner aquí todo esto. Todo esto para superficies, perdón, abiertas. ya tengo sueño, perdón. Abiertas. Ahí está. Superficies abiertas. Entonces, esta es la chida. Para que la anote, por favor, ¿de acuerdo? Igual, bueno, le voy a poner aquí rápidamente. Es igual a campo eléctrico. R es vector unitario. Y A es igual a área, ¿no? A es igual a área. Donde sabes que el área es en metros cuadrados, el vector unitario es U, por así decirlo, adimensional, y campo eléctrico, usted sabe que es de coulomb sobre newton por metro cuadrado, ¿no? Ya me estoy yendo con la permeabilidad. Permítame. Newton sobre coulomb. Así ya. Perdón, es que me confundí. Este es también un valor de permeabilidad. De hecho, ya se lo platicaron, ¿no? Ahorita vamos para allá. Bueno, y hasta aquí lo tiene, ¿no? Disculpe por el cochinero aquí de cosas que escribí. Pero bueno, ahí está. Ahora, ¿qué pasa si ahora en vez de superficies abiertas, obviamente, como ya lo habíamos comentado, qué pasa si viene por aquí una parte muy importante de superficies cerradas? ¿Ok? Imagínense que usted tiene una papa. Fue a la tienda y que se compró una papita. Que eso no es una papa, ¿verdad? Déjenme poner. Bueno, mejor ¿qué le parece una piña? Ay, no, yo tengo hambre. No, lo que sea. Imagínense que es una superficie ahora cerrada, ¿de acuerdo? Completamente. Por lo tanto, yo puedo decir que, bueno, aquí hay una circunferencia y aquí otra circunferencia, por decirlo, ¿no? Un poquito ya más tridimensional, ¿de acuerdo? Imagínense que hay dos formas para trabajar superficies cerradas. Dos formitas, muy sencillas. Voy a poner esta otra acá. Voy a poner la papa de este lado. La pongo por aquí. Ahí está su papa. Entonces también tiene una parte aquí y otra parte acá. Para así decirlo, tridimensional, ¿no? Hay dos formas. Una en donde su fuente de flujo eléctrico, o sea, imagínense de dónde vienen los electrones, vamos. Imagínense que su fuente la tiene acá afuera. Fuente, ahí está. Imagínense que aquí está, ¿no? Imagínense que aquí los electrones vienen de acá hacia acá y lo están atravesando, ¿no? Ahí está. Mira, uno por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Y en el segundo caso, ahora los electrones, o la fuente, o el flujo eléctrico, como se lo guste llamar, está, ¿en dónde cree? En el centro o adentro, no importa que no sea en el centro. Adentro, ¿no? Fuente. Entonces, ¿qué quiere decir? Está de adentro hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, y así en todos los millonésimas partes que pueda dividirse, ¿no? Ahí está. Ahí está. Vamos a analizar esta parte primero, ¿de acuerdo? Ahora, aquí es donde surge una parte muy importante de cómo, por qué viene lo de la parte de integral, ¿no? Imagínense que viene la fuente, vienen los flujos eléctricos. Entonces, en cuanto tocan la superficie, va a pasar lo siguiente. Imagínense que aquí nos acercamos. Ahí está. Y usted me dice, ¿sabes qué? Aquí exactamente, aquí hay una fracción y aquí están pasando dos cositas. Viene obviamente mi vector de campo eléctrico. Ahí está, ¿no? El que veíamos. Pero a todo vector de campo eléctrico, ¿qué surgía, chavos? ¿Se acuerdan que les dije? Su vector de unitario, ¿no? ¿Se fija? ¿Pero por qué hacia acá? Y no hacia acá. Porque, ¿qué dijimos? Siempre van hacia afuera de las superficies. Entonces, como está tocando aquí la superficie, entonces va hacia afuera, ¿no? Entonces va hacia afuera. Ahí está, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este de aquí abajo, ¿no? Vamos a ver. Me acerco y digo, aquí en esta pequeña porción va mi vector hacia acá, nuevamente. Pero obviamente mi vector unitario va hacia acá afuera, ¿no? Ahí está. Igual, voy aquí en esta partecita y digo, una pequeña fracción, viene mi vector de campo eléctrico, pero mi vector unitario va hacia afuera, ¿no? Ahí está. Ahora,
Imagínense que así pasa con todas las líneas, ¿no? No voy a hacer todas, no voy a hacer esto. Ahora dígame, ¿qué ángulo se forma de aquí a acá? De aquí a aquí, de aquí a acá y de aquí a acá. Fácil, o sea, usted no me diga nada más, pero fácil. ¿Considera que es más de 90? Sí, ¿no? O sea, fuerzas tiene que ser más de 90. Fuerzas tiene que pasar por lo menos esta parte. O sea, por lo menos a más de 90 sí es a fuerzas. Entonces, todo ángulo mayor a 90 o que está en este cuadrante, ¿qué signo tiene en la parte de X? O sea, si usted le pone un coseno de, llámese en la parte de X de 60, pero X, o un coseno de 120, o sea, más de 90, ¿qué signo tiene? Negativo, ¿no? Entonces, todos estos vectores de aquí van a ser ¿qué? Negativos, negativo de acá, y este también por acá negativo, ¿no? Ahí está. ¿Se fija? Ahora, voy a analizar esta partecita rápidamente, con uno solo. Aquí. Su vector hacia dónde va? Hacia acá, ¿no? Y su vector, por mucho, por máximo, su vector unitario va a estar aquí, ¿no? Ahora, si usted dígame, por lo menos este ángulo es mayor a 90, ya no es mayor a 90. Por lo tanto, ¿es qué? Positivo. Pasaría lo mismo aquí, ¿no? Si tiene su vector y acá su vector unitario, pues siempre hacia afuera, ¿no? De la superficie. Por lo tanto, es positivo. Aquí abajito también sería positivo, ¿no? Déjame poner. Aquí en esta parte sería positivo, ¿no? Entonces, ¿qué cree? Si dividimos la papa, por así decirlo, esta papa en dos, tengo una parte que puros positivos y una parte que negativo. Entonces, imagínense que acá me da el flujo eléctrico de menos 50 y acá el flujo eléctrico tiene que ser el mismo. Lo mismo que entra, lo mismo que sale. Menos 50 más 50, ¿cuánto nos da? Cero, ¿no? Entonces quiere decir que cuando la fuente es externa, mi flujo eléctrico va a ser exactamente igual a cero. Ahí está. No tiene que analizar nada más. Ahí está. Así de fácil por esto, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si mi fuente está aquí adentrito? Obviamente usted ya lo va a deducir, ¿no? Vamos a analizar una partecita nada más. Aquí de fácil. Igual, aquí en esta partecita viene mi vector campo eléctrico, Simón. Y por ahí, ¿no? Donde usted guste, por aquí, imagínese que viene su vector y ya tiene un ángulo, ¿no? A fuerzas, mayor a 90, no es mayor a 90. Por lo tanto es positivo. Así va a pasar con todos, ¿no? Va a pasar con este de aquí, con este de aquí, con este de aquí. O sea, ¿se fija? Como ahora sí están hacia afuera de la superficie, todos los vectores unitarios o el ángulo que se forma no es mayor a 90, por lo tanto siempre van a ser positivos, ¿de acuerdo? Entonces aquí considera que el flujo eléctrico, perdón, va a ser cero. Aquí no va a ser cero. Aquí ya Gauss se dio cuenta de que va a decir lo siguiente. ¿Sabes que ahora el flujo eléctrico en una superficie donde la fuente está aquí adentrito, por así decirlo, ahora se le va a determinar de la siguiente manera? Ahora va a ser la sumatoria, obviamente, de ese campo eléctrico, ¿de acuerdo? De el flujo eléctrico en I. O sea, una iteración. Perdón, así, una iteración. Esta es la fórmula que necesitamos. O sea, al final usted va a sumar todo, ¿no? Va a sumar este, más este, las millonésimas partes que tiene. Por lo tanto, puedo decir que esto es desigual a 0. O sea, no va a ser igual. Al final voy a encontrar un valor. Ahora, ¿cómo hace? Usted, ¿cómo le hace? Obviamente, en la cuestión matemática, imagínese que esta es una pequeña porción. Imagínese si dividiera esto en millonésimas partes y tuviese una aquí, luego otra acá y otra acá y otra acá. O sea, un chorro de líneas, ¿no? ¿Cómo le hace en la parte matemática para sumar o hacer esta suma que tenemos aquí? Obviamente Gauss se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? El flujo eléctrico va a ser exactamente igual a lo que es mi vector unitario, perdón, mi campo eléctrico, multiplicado, producto punto, por ese vector unitario, por el área, perdón, aquí está, multiplicado por el vector unitario, por un diferencial de área. ¿De acuerdo? ¿Qué es un diferencial? Muy sencillo. ¿Qué es un diferencial? Es un límite. Si ya lo vieron en la clase pasada, es un límite cuando x tiende a 0. Es como es un límite, es decir, tiene un punto A y un punto B inicial. Tiene un límite, algo inicial y algo final. O sea, lo va a delimitar. ¿Qué quiere decir? O sea, solamente, usted no va a analizar toda la parte, usted solamente va a analizar una pequeña porción de aquí. Es como va a analizar una pequeña porción de ahí, es un límite. Y obviamente, ¿cómo trabaja con un diferencial? Para obtener una sumatoria de todas esas partecitas. ¿Qué cree? Ahí está. Campo eléctrico multiplica el vector unitario por el diferencial del área.
muchos autores lo llaman como diferencial de superficie. Ya, DS o DA, no importa, como usted gusta. A mí me gusta más la DS, se ve más chido, más pro, nada más utilizado en los libros. Ahí está. ¿Se fija? Y por eso se le llama integral cerrada, porque en realidad ya es una superficie cerrada, es como una papa, un jitomate, una piña, un melón, no sé lo que se le antoje. Entonces por eso es integral cerrada. ¿Y por qué la diferencia de superficie? Porque es un límite, solamente quiere una pequeña partecita de aquí. ¿Y por qué es una integral? Porque es una sumatoria de esas pequeñas partecitas que existen en todo el área alrededor, ¿no? Y acuérdense que la integral es una sumatoria, la diferencial es una resta, final menos inicial, y la sumatoria de todas esas restas. ¿Y diga? Entonces ya es como sale la integral. ¿Simón? Ándale pues. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar, chavos, porque ya sé que ¿Cuánto llevamos de video? 35 minutos. Perdón, muchachos. En verdad, una disculpa. Espero que les funcione. Bueno, ya en la parte de los ejercicios les diré la siguiente fórmula, que creo que ya lo más seguro es que se lo dieron, porque, bueno, rápido se lo pongo aquí. La siguiente fórmula, esto es como si dijera igual a Q encerrada, o sea, le voy a poner así Q encerrada, o sea, es la carga que está encerrada aquí, entre una permeabilidad del vacío. Es algo así, ¿de acuerdo? Esta permeabilidad del vacío es obviamente la permeabilidad que existe en el área. Y no es como la que hemos trabajado. De hecho, esta es algo parecida, pero con las unidades invertidas. ¿Qué quiere decir? Rápido se lo pongo aquí. Eso va a ser igual a la carga entre las unidades que tiene la permeabilidad de vacío es Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Si usted hace esta multiplicación, si hace la ley de la tortilla o de la quesadilla o como guste, es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Y esto, si se fija, es exactamente a la fórmula que tenemos acá, ¿no? ¿A dónde está? Por acá. Ay, caray, no mucho. Es como se mide el flujo eléctrico, ¿no? Por aquí estaba, ¿no? Aquí está, el flujo eléctrico. Por aquí está, mire. Todo esto, el flujo eléctrico, esta formulita cuando es abierto, la superficie es exactamente igual a cuando si lo tenemos cerrado, pero con esta parte, es decir, ignorando la integral. ¿Se fija? Eso ya lo vamos a ver en la parte de ejercicios. Bueno, muchachos, en verdad una disculpa por tanto rollo. Espero que les haya funcionado. Cualquier comentario dígamelo y en cuanto pueda le voy a enviar su tarea, ¿no? Gracias, chavos. Saludos.